Muy buenos días a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan en nuestra acostumbrada rueda de prensa de los días lunes. Queremos iniciar primeramente expresando nuestras más sinceras palabras de condolencia con todas las personas, familiares, amigos, allegados de aquellos connacionales que fueron víctimas en un estado de Estados Unidos de Norteamérica, donde perdieron la vida 7 venezolanos y venezolanas y algunos heridos. Solicitar la máxima investigación en relación a este hecho, teniendo como oportunidad pues la captura de la persona que se encontraba al frente de la unidad de transporte, que de alguna manera, según las redes sociales, han venido manifestando comentarios de que tenía rato dando vueltas por el lugar donde se encontraban estos connacionales. Pero de esta misma manera solicitar la investigación y el resultado de la misma en relación a los venezolanos que se encontraban en un centro en el hermano país de México, donde aún no se tienen resultados oficiales de los culpables de este hecho que ocurrió en este centro de migración en la Ciudad de México. Pues nosotros esta solidaridad con sus familiares y estos connacionales, de alguna manera, no solo llena de tristeza, sino de rabia y de dolor, porque son los resultados que de alguna manera genera el no poder lograr encontrar acuerdo político a las diferencias, que cientos de miles y millones de venezolanos y venezolanas ven como opción la posibilidad de irse de nuestras tierras para buscar una mejor calidad de vida y se encuentra con una triste realidad. Algunos que mantienen esa esperanza de poder lograr avanzar en estos países a donde se van a hacer nuevas vidas, y otros que lamentablemente pierden la vida en este lamentable intento. Aprovechar la oportunidad de que el día de hoy se celebra un año más de conmemoración de la Cruz Roja Internacional, pues nosotros siempre hemos estado a la orden, inclusive dentro de las reuniones institucionales que hemos tenido con los distintos representantes de estas áreas, y sabemos de la labor que han venido emprendiendo y desarrollando en nuestra Venezuela, en distintos estados y municipios del país, donde se han tenido resultados altamente positivos y que de manera muy silenciosa, como grandes y excelentes héroes, han dejado resultados positivos para las venezolanas y los venezolanos. Nosotros queremos dar inicio a esta rueda de prensa con algo fundamental que para nadie es un secreto, lo que ocurrió el pasado 1 de mayo. El pasado 1 de mayo, ante el incremento del ingreso de los trabajadores, más no del salario, hemos dejado posiciones muy claras y específicas en ello. Nosotros esperamos, siendo además la fracción de la Asamblea Nacional del bloque de oposición que presentó una propuesta dentro del marco de lo que es la construcción de una ley de emergencia salarial que permitía de alguna manera dejar como posibilidad una herramienta, un instrumento jurídico para que el Ejecutivo Nacional pudiera evidenciarlo, y esto fue el pasado martes 17 de enero ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, que presentamos nuestra propuesta, la fracción parlamentaria de nuestro partido, y cuando vemos los anuncios o escuchamos los anuncios del Poder Ejecutivo Nacional, podemos notar que dentro de ellos se recogen 6 elementos fundamentales, importantísimos a destacar. El 40% de los artículos que presentábamos como propuestas en el mes de enero para lo que sería el desarrollo de este instrumento jurídico, pues el Poder Ejecutivo Nacional toma en consideración 7 artículos de los 16 que nosotros habíamos planteado, teniendo además como observación importante es que esta ley de emergencia salarial tiene como connotación una temporalidad, de manera que se pueda de alguna manera tener un espacio prudencial para lograr
estabilizar el ingreso del salario de los venezolanos. Ese ingreso, el cual se pudo observar el pasado 1 de mayo, por supuesto que es significativo, pero no es suficiente. Y que esperamos además que en las próximas semanas o meses hayan aumentos significativos y progresivos en el ingreso del venezolano. Pero también tomar en cuenta el salario es fundamental, porque el salario tiene que tener un significado. El salario debe representar para el trabajador, sin duda, lo que en el futuro es el esfuerzo durante mucho tiempo dentro de su ámbito. Y hablamos de ello, las utilidades, hablamos en ello las prestaciones sociales, hablamos de los distintos bonos en la cual, por cierto, muchos criticaban al inicio de este proyecto socialista hace 25, 26 años atrás, y hoy observamos cómo este tipo de mecanismos pues son utilizados para buscar la manera de paliar la crisis. Repetimos, nosotros hemos puesto en consideración una propuesta en materia de ley de emergencia salarial que permite entonces que el Poder Ejecutivo, al tomar estas decisiones en mutuo acuerdo, es importante desarrollar el diálogo social. Y cuando hablábamos siempre del necesario encuentro para el diálogo social, era con la participación no solo del Estado para tomar la decisión, sino la participación también de la empresa privada, de los patronos, pero sobre todo de los trabajadores y las trabajadoras. Esos trabajadores y trabajadoras que esperan que su representación sea realmente la viva voz de lo que están padeciendo y lo que están sufriendo. Que no sea la representación de un militante compañero de partido, de gobierno, que simplemente va para llegar a estos acuerdos sin haber escuchado a la base trabajadora. Es por ello que nosotros de alguna manera vemos de manera positiva que los aportes que colocamos en el mes de enero estén coincidiendo en el mes de mayo con lo planteado por el gobierno, pero repetimos, no es suficiente y esperamos que en los próximos tiempos los aumentos que se puedan escuchar en materia no solo de las bonificaciones, sino del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionados, se materialice realmente en el beneficio que tanto espera el pueblo venezolano. Nosotros, a este marco de soluciones dentro de lo que hemos venido planteando para que se tomen en consecuencia y en consideración, hay que destacar varias cosas en el plano internacional. La primera, la conferencia internacional que se llevó a cabo en el hermano país de Colombia, donde se pudieron encontrar aproximadamente 20 naciones para hablar en relación a lo que ocurre en nuestra Venezuela. Agradecemos a todos los países del mundo, no solo los que participaron en esta conferencia internacional, sino los que realmente buscan la posibilidad de que se puedan conseguir soluciones a los problemas de los venezolanos y las venezolanas. Que quede de un lado de manera definitiva el escenario del esquema de las sanciones y del bloqueo como método de presión para lograr cambiar un sistema de modelo económico, político y social en un país. Porque se arroja en todos los estudios mundialmente, cuando observan los países que han sido víctimas de sanciones, ninguno ha logrado un cambio político, social y económico a través de este mecanismo. Y esto es importante mencionarlo porque nosotros en el mes de octubre anunciábamos con preocupación hace medio año, 6 meses, cerca de 200 días, decíamos que tuviéramos mucha atención con lo que estaba ocurriendo en una corte en Delaware en los Estados Unidos. Y esto era motivado de lo que ocurría con nuestra filial petrolera, contra nuestra empresa petrolera, mejor dicho, con Citgo. Hoy, Citgo, el país, las venezolanas y los venezolanos merecemos un acuerdo humanitario urgente, cargado de patriotismo, cargado de nacionalismo, cargado de absoluta venezolanidad, porque estamos hablando de un activo que se construyó en nuestra Venezuela con mucho esfuerzo, con muchos años, con concursos de las mejores y de los mejores, para que hoy estemos en el peligro fundamental de perder este gran activo, no solo por lo que representa económicamente, sino por lo que representa como patrimonio de nuestro país. Que simplemente por la diatriba política, las diferencias políticas, estemos a punto de perder un bien tan importante para la nación. De que no es solo lo que pudo producir, lo que ha venido produciendo o lo que puede terminar produciendo en el futuro este bien para los venezolanos y las venezolanas.
Nosotros proponemos ante esto, pues, un acuerdo fundamental cargado de mucha humanidad y de mucha venezolanidad a los principales protagonistas del conflicto político en nuestra Venezuela, en la cual nosotros no formamos parte porque no hemos ido a dialogar a ningún país más allá de nuestras fronteras, porque siempre hemos creído en el diálogo nacionalizado, en que se acabe la extorsión política internacional para que podamos nosotros, los venezolanos y las venezolanas, solventar nuestra problemática que constitucionalmente corresponde, y estoy seguro que así va a ser. En el año 2024 estaremos teniendo la gran oportunidad, todos los venezolanos y las venezolanas, para que desarrollemos entonces nuestra mejor propuesta en el marco de lo que debe ser la solución a los problemas de todas las venezolanas y venezolanos. Sí, efectivamente, nosotros, como ustedes bien saben, el pasado 24 de abril tuvimos la oportunidad de acudir ante la Comisión Nacional de Primarias, donde esta comisión, encabezada por el diputado Miguel Salazar, presidente nacional de nuestro partido, pudo pues sostener este encuentro y esta reunión, y nosotros, además haciendo caso a lo solicitado por parte de ellos, respondimos. Ellos nos solicitaron que designáramos unas personas que quedaran de enlace comunicacional con nuestro partido y con la Comisión Nacional de Primaria para poder allí pues tener una respuesta de manera oficial y directa. Nosotros designamos al diputado Miguel Salazar, presidente nacional de nuestro partido, para que fuera el enlace de manera directa con esta Comisión Nacional de Primarias. Nosotros al sol de hoy seguimos aún sin obtener una respuesta de manera oficial de la solicitud que hemos planteado. Además, se pudo consignar un documento con 6 puntos fundamentales para que fueran tomados en cuenta y en consideración. Para nadie es un secreto que ya hace algunas horas se pudo conocer y publicar unos proyectos de reglamento por parte de esta comisión. Nosotros, aquí como ustedes pueden observar, el propio 24 de abril se pudo consignar este documento con los 6 petitorios recibido por la Comisión Nacional de Primarias, firmado por el propio presidente Jesús María Casal. Pues nosotros estamos siempre en la intención y con la buena fe de que nos dejen entrar, de que nos dejen participar, de que no existe excusa alguna para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho como organización con fin político de presentar una candidatura para este proceso, que además no solo dentro del marco de este reglamento, de este escenario que se ha venido desarrollando en este sector de la oposición, sino además un mecanismo constitucional y de ley, la posibilidad que podamos nosotros participar. Esperamos que en las próximas horas o en los próximos días obtengamos una respuesta además positiva para que podamos avanzar. De igual manera, sí dejamos muy claro que el mecanismo idóneo para participar en este proceso de elecciones primarias, como se ha venido desarrollando y ustedes se han dado cuenta, es con la participación del Consejo Nacional Electoral. No hay manera alguna de que este proceso tenga mayor confianza y mayor transparencia si no está incluido el poder electoral. Pero además de eso, es necesario recuperar la confianza de los venezolanos ante el poder electoral, porque el 2024 no será una plataforma tecnológica, no será una aplicación telefónica, ni será un sistema manual en una plaza pública que lleve adelante el proceso de las elecciones presidenciales. Es por ello que nosotros sí hemos hecho un ejercicio muy responsable de solicitar a esta Comisión Nacional de Primaria de que este proceso sea 100% llevado por el Consejo Nacional Electoral. Bien, gracias por la pregunta, Daniel. Sí, efectivamente, nosotros, bueno, nos enteramos por las vías de las redes sociales de el lanzamiento, por así decirlo, de una nueva alianza. Pues nos tomó por sorpresa en nuestra organización política. No voy a opinar por las demás miembros de la alianza, pero bueno, yo creo que cada organización política es libre de hacer planteamientos que realmente permitan a desarrollar y a incluir. Importantísimo. Nosotros, por cierto, hay que destacar, en el mes de diciembre del año 2021, y ustedes los medios fueron testigos de ello, anunciamos al país de que la Alianza Democrática considerábamos que había cumplido un ciclo
y que había cumplido un ciclo porque la expresión de la mayoría del pueblo venezolano se pudo evidenciar y se pudo observar en los resultados del 21 de noviembre, donde la mayoría de los venezolanos votaron en contra de las políticas públicas del Partido Socialista Unido de Venezuela, solo que estábamos dispersos. Y por esas razones no pudimos obtener victorias en más gobernaciones y en más alcaldías. Pues felicitamos toda aquella iniciativa que permita sumar, que permita incluir, pero que permita también conseguir puntos importantes en el desarrollo de lo que debe ser esos encuentros que tanto está esperando el pueblo venezolano de la clase política. Y que no todo se quede única y exclusivamente en un papel, en un discurso, sino que las acciones hacen corazones. Nosotros sí hemos hecho llamado, y a ustedes les consta además, a la Alianza Democrática. Y hay una realidad, dentro del Parlamento Nacional, la Alianza Democrática funciona de manera perfecta, cohesionada. Los 20 parlamentarios que hacemos vida dentro de la Asamblea Nacional como bloque de oposición, allí desarrollamos unas tareas en cada una de las comisiones permanentes, en cada una de las sesiones de la plenaria. Pues nosotros esperemos que después que se pueda traducir la alianza política y electoral que va más allá de las paredes de la Asamblea Nacional, pues lleve a que nos podamos a reencontrar toda la clase política. Repito, hay coaliciones, hay alianzas, hay factores. Nosotros particularmente, COPEI ha venido sosteniendo reuniones bilaterales aproximadamente con 9 organizaciones políticas, todas, algunas dentro de la plataforma unitaria y otros dentro de la Alianza Democrática, con la intención de buscar puntos de encuentro donde conseguimos las coincidencias para que desde allí se pueda construir. Pues bueno, no queda más sino que realmente desearles el mayor de los éxitos a todas aquellas iniciativas. Y con esto no quiero decir que nosotros cerremos la puerta a la posibilidad de integrarnos no solo a esa alianza, a cualquier otra coalición que se pueda construir de aquí en adelante, y que es el llamado que estamos haciendo de manera responsable nosotros, con la necesaria conformación de una coalición de las organizaciones políticas que realmente podemos presentar al país proyectos de propuesta de país más allá de la sumatoria matemática de los resultados electorales de las distintas organizaciones. Gracias, Rafael. Sí, efectivamente este tipo de experiencias, malas experiencias, tristes experiencias que están viviendo nuestros connacionales, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, creo que debe llamarnos a la atención y a la reflexión importantísima y urgente en trabajar en una ley mundial que realmente respete los derechos fundamentales y universales de las personas que toman la decisión de irse de un país. Que la xenofobia no termine imperando en los distintos países, porque Venezuela, así como le dio cobijo a muchísimos extranjeros en épocas pasadas, creo que ha llegado la hora de eso que llaman la reciprocidad, de que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Nosotros, además que condenamos este tipo de hechos de manera internacional y en materia de derechos humanos, es importante que en la próxima reunión del capítulo Venezuela del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, pues nosotros, la Democracia Cristiana, de manera urgente vamos a trabajar en la posibilidad de solicitar una evaluación, aprovechando además que hoy se cumplen 75 años de la instalación y la fundación de la OEA como organización multilateral, que esto permita que, además siendo el Parlatino el escenario más importante que existe en la región para poder encontrarse los distintos parlamentos del continente, pues que de allí se pueda desprender una ley, como además han venido trabajando la ley de extinción de dominio, que es una ley también que parte de raíz desde la propia Naciones Unidas, pues que desde allí nosotros podamos desarrollarlo y trabajarlo. Y en relación al señor Story, mira, yo creo que lo que está ocurriendo, el tiempo de Dios es perfecto, y creo que es uno de los principales culpables también de lo que ha ocurrido en la política venezolana, especialmente con las decisiones que se han tomado en materia de las sanciones, del bloqueo, de los activos, pero sobre todo del accionar de la política venezolana. Nosotros rechazamos todo tipo de tutelaje en manejo de lo que debe ser la acción política. Y cuando rechazamos el tutelaje, lo rechazamos de los Estados Unidos, lo rechazamos de España, lo rechazamos de Rusia, de Cuba, y que sean los venezolanos que al final se impere y lo que se imponga para poder nosotros desarrollar una propuesta en el marco político. Pues gracias a Dios, este tipo de decisiones están ocurriendo en el mundo, particularmente en los Estados Unidos, porque en el marco de una conferencia internacional que hubo en el hermano país de Colombia,
Y cuando se ve que hubo por parte de la mayoría de estos países la intención de solicitarle a Estados Unidos el cese en materia de sanciones y de bloqueo, pues este tipo de decisiones lo que llevan es allanar y minar el camino de poder tener resultados positivos en el diálogo internacional. Y que ojalá las personas que empiecen a asumir esta responsabilidad para con nuestra Venezuela lo hagan primeramente pensando en los venezolanos y en las venezolanas y no en los gobiernos de turno o los partidos políticos que se encuentran gobernando en nuestro país. Gracias, Mardoleis. Mire, nosotros vimos por allí en horas de la noche de ayer que este reglamento tiene unos lapsos y dentro de esos lapsos creo que hablaba del 23, 24 de mayo para este procedimiento. Nosotros actuaríamos es una vez tengamos la respuesta oficial de la Comisión Nacional de Primaria. No podemos actuar mientras que no tengamos. Nosotros ya dejamos nuestra propuesta, nosotros ya fuimos a solicitar que nos reconocieran como organización política y dentro del reglamento, el estatuto legal, el marco macro, por así decirlo, el artículo 27 es el artículo que estamos solicitando nosotros que se nos sea aplicado para entrar en el proceso de la Comisión Nacional de Primaria, teniendo en cuenta varias cosas, ¿no? Importante destacar, no tenemos representantes de la Comisión Técnica Electoral Nacional, que están todo el resto de los demás candidatos tienen representantes allí, pero no tenemos representantes tampoco en ninguna de las juntas electorales estadales. Y sin embargo, ante todo este escenario de no haber puesto ni un punto ni una coma en esos reglamentos, nosotros haciendo ejercicio como siempre COPEI, dentro del marco de lo que debe ser el ejercicio de la unidad, hemos esperado tranquilamente, pero vamos anunciando al país responsablemente que estamos a la espera de esta respuesta para nosotros empezar a actuar y accionar. Y mientras tanto, como lo pregunta Mardoleis, nosotros seguimos desarrollando y trabajando dentro del marco de nuestra agenda Venezuela Cambia, por la Venezuela posible, recorriendo el país para poder perfeccionar esta propuesta, pero además dejar nuestro aporte, que también será significativo para la próxima elección del año 2024, que es la red de defensa del voto. Esa red de defensa del voto que ha estado activa y participando en los últimos 5 procesos electorales. Pero también tenemos la red de movilización, tenemos la red de activismo, tenemos toda nuestra estructura al 100% activa, preparada y por supuesto a la orden de todas aquellas personas que realmente tengan la intención de participar en el próximo proceso electoral presidencial. Gracias, Solano. Sí, efectivamente, bueno, es importante destacar esto, ¿no? Mire, fíjense, terminó el mes 4 de este año. Y esta figura actualmente política, más no jurídica y representativa en las instituciones de nuestro país, ya ha tenido la posibilidad de manejar un poco más de 400 millones de dólares. Y hay que destacarlos porque antes de esta asignación hubo una asignación de 49 millones de dólares para ejercicio de esa Asamblea Nacional que ellos denominan, que funciona desde el 2015, que nosotros nos preguntamos, ¿y a dónde va esta plata? Pero bueno, hemos visto ya las campañas o las precampañas de distintos candidatos y candidatas que están recibiendo aportes mensuales de esta instancia por formar parte de manera cómplice de este accionar. Y ustedes ven candidatos que han sacado hasta franelas y vasos con su fotografía. El tamaño del ego y la vanidad de una persona se evidencia es cuando ve este tipo de acciones y te encuentras que no solo la mayoría del pueblo venezolano, vamos a hacerlo algo lo más pequeño, seguramente muchos de los militantes de su organización no encuentran la manera de llevar los 3 platos de comida a sus hogares. Pues esto evidencia claramente que hay un sector político todavía en nuestra Venezuela que no termina de poner los pies sobre la tierra, que no termina realmente de sentir lo que está viviendo el pueblo venezolano. Y cuando tienes un promedio de 100 millones de dólares mensuales que recibes, que administras, y que hay un grupo de compañeros de partidos de esa persona que se hacen los locos aquí en Venezuela, pues simplemente termina siendo cómplice de estas acciones. Rechazamos contundentemente que parte del Ejecutivo de la Casa Blanca en los Estados Unidos asigne los recursos de todas y de todos los venezolanos y venezolanas a personas que no tienen la cualidad jurídica ni mucho menos institucional para administrar los recursos que tantos venezolanos están necesitando sean invertidos en materia de salud, en materia de las escuelas, en materia de transporte, de la distribución de combustible, de cómo realmente en nuestra Venezuela, más allá de lo que significa Caracas, pues pueden encontrar la vialidad agrícola completamente destruida. Pues bueno, nosotros esperamos que realmente
no solo el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades venezolanas tomen acciones, ya contando además con los instrumentos de ley, como es en este caso la aprobación de hace algunos días de la ley de extinción de dominio, que permite, junto con otro grupo de leyes, 7 leyes específicamente, todos los actos que tengan que ver con corrupción, manejo de activos no autorizados, pues se tome de manera inmediata las decisiones que se tengan que tomar para que los venezolanos en los hospitales y en las escuelas y en todos los lugares que sean necesarios vean cómo se invierten realmente los recursos de nuestro país.